Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Centro Ágora, el hogar de este ciclo de conferencias Hacemos Barrio, que ya saben, ha llegado a su cuarta edición y, como no puede ser de otra manera, nuestro hogar también, claro que sí. Bueno, nos vemos en el Ágora todas las semanas. Nos vemos todas y cada una de las personas que hoy estamos aquí, que lo hacemos de manera presencial, pero también nos vemos en el Ágora con todas aquellas personas que nos siguen en directo. Ya saben, para los que son fieles a este ciclo de conferencias, que estas se emiten en directo vía streaming, así que saludamos también y damos la bienvenida a todas y cada una de las personas que nos siguen en directo, y ya saben que pueden formular sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, y después, en el caso de que las haya, Virgilio las trasladará a nuestro protagonista de hoy. Bueno, adelantamos también las gracias a todas aquellas personas que nos verán casi a partir de mañana mismo, cuando Virgilio Cencerrado termine de editar esta conferencia, que además de emitirse en directo también se graba, y después la suba a la página web de Hacemos Barrio, donde nuevas personas se sumarán a seguir aprendiendo de este gran ciclo de conferencias. Bueno, y dicho esto, vamos a saludar ya a nuestro protagonista de hoy, a nuestro conferenciante. Él es el botánico y también profesor de la Universidad Popular de Albacete. Muchas de las personas que hoy están aquí, muchas lo conocen perfectamente, porque además también ha sido profesor suyo, y bueno, Yeje José Fajardo es muy conocido en Albacete. Gracias por acompañarnos en este ciclo, y gracias, bueno, pues con tu contribución a hacer barrio y a hacer ciudad. Bueno, un saludo también para nuestra concejala de Calidad de Vida, de Participación Real y Efectiva, Llanos Navarro. Gracias, como siempre, por estar aquí, y a la que está a su lado, a la representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, a Piedad, que es una más de este ciclo, que todas las semanas, bueno, pues nos acompaña, y le agradecemos que esto sea así. Y, por supuesto, saludamos, como no, a nuestro coordinador y el alma de este ciclo de conferencias, Virgilio Cencerrado. Buenas tardes también. Gracias, como siempre, por tu trabajo. Les vamos a recordar que este ciclo de conferencias, Hacemos Barrio, está organizado por el Ayuntamiento de Albacete, por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, por la FABA, que ya mencionábamos antes, y además cuenta con la colaboración de este Centro Ágora de Participación Ciudadana, de la Diputación de Albacete, del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y también de la Universidad de Castilla-La Mancha. A todas y cada una de estas entidades les damos las gracias por contribuir y por colaborar y por hacer que esto sea una realidad un año más. Bueno, después de la conferencia abriremos no solo ese momento para los comentarios, sino aquí, entre todos ustedes, o entre todos nosotros, porque aquí nos gusta tutearnos, abriremos ese turno de preguntas. Así que ya saben, si tienen alguna que formular a José Fajardo, pues lo pueden hacer al final de la conferencia. Y bueno, pues les voy a presentar ya de manera un poquito más completa a nuestro protagonista. Es licenciado en Biología en la especialidad de Botánica, doctor en Ciencia e Ingeniería Agraria, profesor, como hemos dicho, del Aula de Naturaleza de la Universidad Popular de Albacete. También es miembro del grupo de investigación en etnobiología del Instituto Botánico de la Universidad de Castilla-La Mancha y también del Instituto de Estudios Albacetenses. Especializado en etnobiología, trabaja en investigación, divulgación y formación en este campo, en unas áreas mucho más especializadas, como es la micología, también la cestería del esparto, la interpretación ambiental y la etnobotánica. Y lo hace además a través de diferentes cursos, actividades y otras publicaciones. Es miembro y representante de la Plataforma Ciudadana por la Defensa de las Vías Pecuarias, que hoy además nos ocupa, de Castilla-La Mancha. Bueno, a este currículum, que es un poquito más formal, sí que voy a añadir, porque además nos conocemos desde hace ya algunos años,
y bueno, no obstante somos compañeros en la Universidad de la Experiencia. Y bueno, pues José es una persona con la que, bueno, pues da mucho gusto estar a su lado. La verdad que es una persona que sabe mucho, quienes lo conocen, bueno, pues lo compartirán conmigo, y además es una persona capaz de contar las cosas y de comunicarlas. La manera en la que lo hace es muy directa, muy sencilla. Esos grandes conocimientos que él tiene, sabe trasladarlos de manera que todas las personas sepamos de qué está hablando, y esto la verdad que es, bueno, digno de elogiar. Así que José, muchas gracias. Aparte de todo esto, yo considero, me lo van a permitir, personalmente decir que creo que es una gran persona, una buena persona, es una persona honesta, sincera, como digo, directa, y muy cariñoso y amable en el trato. Bueno, sus alumnos y alumnas lo comparten conmigo, y es que dicen que ir a la clase del profesor Fajardo, bueno, pues es una bonita y una gran experiencia para adquirir conocimientos y de la vida en general. Bueno, y con esta claridad con la que él se expresa y comunica, pues yo creo que hoy también lo va a hacer, nos va a aportar información que nos va a resultar muy valiosa. Yo solo con leer el resumen ya me ha aportado datos e informaciones que desconocía. ¿Sabían, por ejemplo, que la trashumancia, ese aprovechamiento estacional de los pastos, que es una actividad ancestral en la península ibérica, bueno, pues sabían que está declarada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? ¿Sí? Bueno, pues este público es muy sabio. Bueno, y es que nos dice además el profesor Fajardo que siglos de veredas han conformado un inmenso patrimonio público, esta red de vías pecuarias que suponen el 1% de nuestro territorio, y que además tiene otros usos complementarios y muy importantes, como el ser corredores verdes y conectores entre espacios protegidos. También son un reservorio de la biodiversidad o espacios para la interpretación ambiental. Pero siempre hay un pero, digamos, hay un pero, y es que se ha perdido una parte muy importante de este bien, que como decimos es patrimonio de todos, y que lo que nos queda, así nos lo explicará, está bueno, pues gravemente amenazada. Bien, por mi parte nada más, vamos a escuchar ya a nuestro querido José Fajardo, que él va a explicar muchísimo mejor todos estos conocimientos, estos datos y estas informaciones. Muchísimas gracias, como siempre, por venir. ¿En la mano? En la mano, no lo sé. Voy a ver. Y si no te lo Vale, puedes muchas gracias. Nada. Bueno, muchas gracias, María José, por la presentación, y muchas gracias también a la organización por permitirme participar en este ciclo de conferencias con este tema, que creo que es un tema de interés general. Y como ha comentado María José, pues hace unos años un grupo de personas, varias aquí presentes, constituimos una plataforma ciudadana para la defensa de las vías pecuarias de Castilla-La Mancha, porque consideramos que es un patrimonio que está amenazado. Y hoy lo que quiero comentar es en qué consiste este patrimonio, la riqueza que tenemos y un poco los factores de amenaza que se cienen sobre él, ¿no? Bueno, las vías pecuarias, imagino que a muchas personas les sonará. La palabra viene del latín pecus, que es oveja, ¿vale? O sea, son los caminos, las vías trashumantes que se han usado durante siglos para el traslado de los ganados. Vamos a ir un poco desarrollando este tema. Aquí tenemos la foto de fondo, es un agostadero de la Sierra de Cuenca en Tragacete, ¿vale? El Pollal, a ver, ahora es para pasar aquí. A ver, no sé. Es que yo tengo un dedo antitecnológico. O sea, cualquier instrumento que toco es tocarlo y deja de funcionar. Entonces, a ver. Sí, no sé. Bueno, pues como les comentaba un poco, les voy a hablar de lo que supone este patrimonio, que como ha comentado María José,
es el 1% del territorio de España, pertenece a la red de vías pecuarias. ¿Vale? A ver. Ahora. Bien. Muchas gracias. Ahora vamos a ver. Bueno, ¿cuál es el origen de estos trazados? Ahora, en la actualidad, está bastante aceptado que los recorridos de las vías pecuarias son los recorridos que usaban los animales salvajes para desplazarse por el territorio buscando los pastos verdes en cada estación del año. O sea, que son los caminos. Por ejemplo, había las vacas salvajes que se llamaban uros, los bisontes, que existían en la península ibérica, las encebras, que es un tipo de caballos salvajes. Esos animales, claro, cuando estaban en una zona y el pasto se agotaba, se desplazaban, iban buscando donde estaba el pasto, las zonas más altas en verano, las zonas frías, las zonas más cálidas en invierno. Y estas vías no son vías rectas, no son caminos rectos, porque van comunicando los puntos de agua, los abrevaderos. Entonces iban a un sitio donde tienen un punto de agua. Claro, los primeros pastores siguieron los mismos caminos que hacían los animales salvajes. Y esto, por ejemplo, pues han encontrado toda una serie de yacimientos arqueológicos de cazadores-recolectores paleolíticos vinculados a las veredas. Entonces, por ejemplo, pues hay dólmenes, monumentos megalíticos. Esto es en la zona de Talavera, que es la Cañada Leonesa. O sea, hay una serie de evidencias arqueológicas que dicen que estos yacimientos, incluso pinturas rupestres en algunas zonas vinculadas a estos sitios, ¿no? Y luego, por ejemplo, recientemente en Bronchales está en la Sierra de Albarracín, muy cerca de Orihuela del Tremedal, lo conocerán, ¿no? Pues se han encontrado unos vínculos entre culturas ganaderas de la zona de Sierra Morena y la zona de Bronchales, con una misma serie de equipamiento, bocados de caballos. O sea que parece que está bastante aceptado que estos movimientos estacionales, ganaderos, tienen varios miles de años de antigüedad en la península, ¿vale? O sea que es algo bastante... Bueno, a ver, ahora... Bueno, y esto viene de trashumar. Trashumar, la palabra humus, en latín, quiere decir tierra. Entonces, nosotros somos humanos, los que habitamos la tierra. Y trashumar es cambiar de tierra. Entonces, la transhumancia es un aprovechamiento estacional de los pastos, es un modelo de gestión del territorio muy antiguo, en el que los ganaderos se desplazan 2 veces al año, periódicamente, de unas zonas de pastos de verano a unas zonas de pastos de invierno, ¿no? Son lo grandes. Bueno, este tipo de actividad no es exclusiva de la península ibérica. O sea, el pastoreo nómada, por eso es patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Creo que son una candidatura de 10 países. Pero sí que de todos los países, el que tiene la red de vías pecuarias más amplia y más desarrollada es España, de todos estos países. Entonces, por ejemplo, tenemos la Mesta en Castilla, la Casa de Ganaderos en Aragón, pero en Italia había... Estos son gremios ganaderos. En Cerdeña, en Sicilia... Estos son, por ejemplo, las rutas trashumantes, el pastoreo nómada en la cuenca mediterránea. Digamos, para resumir, que hay dos modelos de desplazamientos. Hay unos desplazamientos latitudinales, que son la mayoría que hay en España, o sea, que se desplazan de sur a norte, de norte a sur, y hay desplazamientos que se llaman altitudinales, que es, por ejemplo, lo que se da en los Alpes. En los Alpes, los pastores en verano suben a las zonas altas de las montañas, donde está el pasto verde, y cuando llega el invierno bajan al fondo de los valles, ¿vale? Se da también en las Islas Canarias, se daba esto en las Islas Canarias, estos movimientos, ¿no? Se da también, por ejemplo, Francia tiene unas rutas transhumantes de la Provenza a los Alpes, que una, por ejemplo, es una ruta de senderismo franco-italiana muy conocida, que se llama la Ruto, ¿no? También se da en el Atlas, se da en los Balcanes, se da en Turquía. O sea, es algo que existe. En Sicilia es altitudinal. Sicilia tiene, Elena, 3.000 y pico, no sé cuántos metros de altura, entonces las zonas altas suben los ganados en verano y bajan en invierno. O sea, el pastoreo nómada no es algo exclusivo de
de España, y esa candidatura de varios países. Bueno, en Italia, por ejemplo, las vías pecuarias se llaman trattori. Trattori. Este es el mapa de trattori, esto es una foto de un trattori. Llegan a tener hasta 111 metros de anchura, ¿vale? Son bastante más anchas que las de aquí, que son hasta 75 en algún caso. O sea, que esto no es exclusivo de España, la transhumancia, este movimiento ganaderos, es algo que se da en otros sitios. Bueno, en el lenguaje de la Mesta, para la Mesta había 4 sierras nevadas. Esas 4 sierras nevadas eran los 4 partidos que formaban el concejo de la Mesta, que eran Soria, Cuenca, Segovia y León. El círculo es el tamaño de la cabaña ganadera de cada partido, ¿vale? Bueno, estas sierras, lo que se ve en verde aquí, son las zonas de pastos de verano, lo que se llaman agostaderos. Y lo que se ve en amarillo son las zonas de pastos de invierno, que se llaman invernaderos. O también les decían los extremos o las extremaduras. De los 4 partidos principales hay una cañada real matriz que depende de cada partido. Entonces hay una cañada real conquense, hay una soriana, una segoviana y otra leonesa, que se ramifican y están todas conectadas entre sí, ¿vale? Bueno, estos son los desplazamientos, las rutas principales son de sur a norte. Esta es la conquense, que es la que tenemos aquí en Albacete, la conquense principalmente. Falta aquí una que para nosotros es importante, que es la de Andalucía-Valencia, que le llamaban antiguamente la romana, la vereda romana, porque coincide en parte con una calzada romana, ¿vale? Y luego había una zona muy importante de invernada para nosotros, que era la costa mediterránea. O sea, por ejemplo, las cañadas reales que cruzan Albacete, muchas van hacia el campo de Cartagena. El campo de Cartagena era una zona de invernada de la Mesta. Era muy importante el campo de Cartagena. Y también la parte de la costa de Valencia. Había estos desplazamientos desde la serranía de Cuenca, Teruel y tal, hacia la costa, que le llamaban el Reino de Valencia o el campo de Cartagena, ¿vale? Esta ruta prácticamente ya hace mucho tiempo que está transhumancia hacia la costa mediterránea, porque ahora está todo esto lleno de apartamentos y hoteles, o sea que ahora ya hay ahora la transhumancia se va a Sierra Morena, claro, que sí. Bueno, los extremos era el lugar donde iban los ganaderos a pasar el invierno, a extremar. Y las extremaduras en cada época histórica ha sido una cosa diferente. O sea, las extremaduras no ha sido la Extremadura que conocemos hoy. Hay varias teorías sobre de dónde viene lo de Extremadura. Una de las teorías dice que estos movimientos estacionales, estos movimientos 2 veces al año, se cortaron radicalmente con la invasión musulmana de la península. Claro, con la invasión musulmana ya los de Bronchales no podían bajar a Sierra Morena. Y entonces hubo unos desplazamientos durante un tiempo siguiendo el valle del río Duero hacia el Atlántico, y la Extremadura era el extremo del Duero, ¿vale? Y entonces, por eso, para la Mesta, la cuadrilla más antigua era la cuadrilla de Soria, y el representante de Soria en el concejo de la Mesta era el que se sentaba siempre a la derecha del presidente de la Mesta. Tenía como un privilegio, ¿no? Entonces, las Extremaduras ha ido cambiando. Bueno, tenemos dos escudos en España que dicen cabeza de Extremadura. Uno es el de Soria, Soria pura, cabeza de Extremadura, y otro es el de Alcaraz. El escudo de Alcaraz dice llave de España y cabeza de todas las Extremaduras. Porque las Extremaduras también en algún momento era el final de las rutas transhumantes, eran las Extremaduras, ¿no? Entonces, estos 2 escudos en España son cabezas de Extremaduras, que no tienen nada que ver con Cáceres y Badajoz, porque eso es lo que se quedó después de Extremadura. Bueno, las primeras referencias que tenemos legales son en algunos
textos romanos, y luego el fuero judeo-visigodo recoge también las regulaciones pastoriles de los trashumantes. O sea, estaba ya legislado desde los visigodos, ¿vale? Bueno, para estas regulaciones, todos los ganados que estaban en el reino de Castilla formaban la cabaña real. La cabaña real no es la cabaña del rey, es la cabaña del reino. Todos los ganados formaban la cabaña real. Entonces, hay unos ganados que se llaman estantes, que no se mueven, estantes. Hay otros ganados que se llaman trasterminantes o riberiegos, que hacen pequeños desplazamientos. Y hay ganados que se llaman trashumantes, que son los que hacen largos desplazamientos en zonas de invernada y tal, ¿no? O sea, los ganaderos se diferenciaban en estantes, trasterminantes y trashumantes. Bueno, una de las razones de las que tuvo mucha importancia la transhumancia es por el valor económico que tenía la lana de la oveja merina. Está un poco en discusión el origen de la oveja merina. Se piensa que puede ser una raza que pudiera venir del norte de África. Aquí en Albacete se ha encontrado un esqueleto de una oveja del siglo XI en el yacimiento de la Graja de Higueruela, que bueno, van a estudiarla un poquito a ver qué relación tiene, pero la oveja merina es una raza que tiene la mejor lana, la lana de más calidad es la lana de la oveja merina, y se pagaba más la lana de la oveja merina trashumante. O sea, la lana de la oveja merina trashumante era mejor. Valía tanto la lana que si se esquilaba una oveja, el vellón valía más que la oveja esquilada. O sea, la oveja, al quitarle la lana, valía menos que el vellón. La lana valía más que el animal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, antes de esquilar, pues ya tenían mucho cuidado con los pastores que no metieran las ovejas por donde había zarzas o matas para que no dejaran vedijas en las plantas. Y había vedijeras que iban por el campo recogiendo las vedijas de lana que se quedaban en las plantas. O sea, fijar, la lana prácticamente ahora no tiene precio ninguno, ¿eh? O sea, la lana ahora mismo no tiene precio, no se paga ni el esquileo. Pero era el producto económico de la ganadería lanar el más importante, mucho más que la leche, la carne, lo que valía era la lana, y se exportaba lana a todas partes, ¿vale? Durante muchos años estuvo prohibido sacar de España la oveja merina. O sea, estaba prohibido, pero te podía costar una pena de muerte sacarla. Bueno, estaba muy castigado. Entonces hubo una política proteccionista muy importante de la raza merina. Bueno, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en el siglo XIII cae la frontera con los musulmanes y se pone a disposición del Reino de Castilla una extensión inmensa de pastizales de invierno. O sea, todas las dehesas de Extremadura, Andalucía, eso hasta entonces no estaba al alcance porque pertenecía a los reinos musulmanes, no estaba en esos movimientos. Y entonces se crea el honrado Concejo de la Mesta, que es un gremio ganadero impulsado por la corona de Castilla, por el rey Alfonso X. Este es el escudo. Concejo de la Mesta, Cabaña Real del honrado Concejo de la Mesta, ¿vale? Es un gremio de Castilla, castellano, ¿vale? Aragón tenía otro gremio ganadero que se llamaba la Casa de Ganaderos, que tenía su sede en Zaragoza. Bueno, todos los libros de las leyes, privilegios, se agrupaban en lo que se llamaba el Cuaderno de la Mesta. Que esto, si entran en internet, esto está digitalizado, o sea, está la edición de 1609 y esta de 1731. Entonces, esto es una recopilación que empieza desde los privilegios de Alfonso X, su hijo Juan, los reyes católicos, Felipe II, todo se va sumando, ¿no? La primera página es Isabel, reina de Castilla, del Algarve, de Algeciras, de Córdoba, de Sevilla, de Granada, de duquesa, de no sé qué tal, y luego ya empiezan a... Pero bueno, es interesante, es curioso el Cuaderno de la Mesta. Es una recopilación de leyes, ¿vale? Son muy interesantes los archivos de la Mesta, que están digitalizados casi en su mayor parte. Esto es un apeo de Albacete, él lo pone Albacete, aunque
en la escritura es de 1514. Es un documento muy interesante porque es un apeo que hace un alcalde entregador de la vereda de Albacete y habla de que vienen a la Plaza Vieja, que van a la Gineta, que van a ver la nava de la Acequión, que hacen todos los recorridos, que le acompaña... Bueno, esto está todo está ya todo digitalizado, ¿vale? Entonces dice: apeamiento y sentencias dadas por Pedro Niño, alcalde entregador, y su acompañado sobre el paso y cañada de los ganados del término de la villa de Albacete y comarca en 1518, dados años de 2018. Los archivos de la Mesta abarcan desde el año 1390 hasta principios del siglo XX. Y el primer documento, el más antiguo, es un documento de Alcaraz. Es un documento de Alcaraz, ¿vale? Bueno, esto es sobre la organización de la Mesta. Todos los miembros eran hermanos de la Mesta, desde los pastores a los propietarios, todos eran hermanos de la Mesta. Desde el duque de no sé qué hasta el pastor eran hermanos de la Mesta, ¿vale? Había nobles, monasterios, llegó a tener 46.000 hermanos. Y estos son los puertos reales donde pasaban los ganados y tenían que pagar un impuesto. Por ejemplo, había un puerto real, aquí lo tienen: Chinchilla, Jorquera, La Roda, esto es Toledo, Segovia, Aillón, Manzanares, Atienza, Sepúlveda, Cuenca, Huete, Roda, Ávila. Esto quiere decir que de cada rebaño, en esos puertos reales, tenían que pagar de cada 1.000 ovejas 3, o el equivalente en dinero, ¿vale? El equivalente en dinero. La máxima autoridad era el presidente del Concejo de la Mesta, que era siempre una persona del Consejo Real, cercana al rey, ¿no? Unos cargos muy importantes eran los alcaldes entregadores, que eran los responsables de las cañadas, y del reparto de los mostrencos, que un mostrenco es una res perdida. Una res perdida que no se sabe dónde va, pues eso es un mostrenco, ¿vale? Y luego tenían las multas que ponían la Mesta, se llamaban achaques. Un achaque era una multa de la Mesta y el achaquero era el responsable de los achaques, ¿vale? O sea, había una serie, es una estructura muy bien organizada, ¿eh? Muy bien organizada, con hermanos, contadores, escribanos, representantes en las chancillerías de Granada. O sea, era una estructura muy organizada, muy organizada. Bueno, los pastores eran hermanos de la Mesta, estaban exentos de cualquier servicio militar, tenían permiso para llevar armas para defenderse de los lobos y los ladrones, ¿vale? Y estaba limitado el número de pastores que podía haber por cada hato, porque claro, si no decían, oye, ahí iban buscando gente para la guerra y había allí 100 ovejas y dicen, no, estamos 18 pastores. Y dicen, no, eso no cuela, ¿no? Entonces estaba limitado el número de pastores que podía haber. Bueno, ya saben que los zagales eran los que empezaban de pastores, que zagal viene de zaga. La zaga es la parte de atrás del rebaño, porque el pastor tiene que ir siempre delante de las ovejas, ¿eh? Y los zagales van en la zaga, en la parte de atrás, que eran los más jovencillos, ¿vale? Bueno, había 4 partidos: Soria, Cuenca, León y Segovia, que eran los que, digamos, las 4 provincias, digamos, dentro de la organización, y dentro de los partidos había cuadrillas. Había una cuadrilla, por ejemplo, Campillo de Altahuey y los ganados de Villamalea. Si uno era hermano de la Mesta, tenía que ser parte de una cuadrilla de ganaderos, ¿no? Y al frente de cada cuadrilla había un alcalde de cuadrilla. Y los alcaldes de cuadrilla tenían que ir a las reuniones que hacía el Concejo de la Mesta, que eran 2 veces al año. Todos esos acuerdos están todos en Internet, ¿no? Bueno, los alcaldes entregadores eran una figura muy importante porque según la Carta de Privilegio de la Mesta del siglo XIII, dice que los alcaldes entregadores mantendrán abiertas las cañadas y los que las cultivan o cercan podrán aprender a todo transgresor, y la medida de las cañadas serán 6 sogas de 45 palmos cada soga. Estos son 90 varas castellanas, que vienen a ser 75 metros de anchura, ¿vale? Llevan como una cadena para medir esa anchura, ¿no? Bueno, los reyes católicos tuvieron una política muy proteccionista de la ganadería
y tuvieron un apoyo muy decidido a la Mesta. Bueno, el principio de la transhumancia, las cañadas eran abiertas, o sea, no tenían límite, y los ganaderos solo tenían que respetar las 5 cosas vedadas, que eran los panes, los campos de cereal, las viñas, las huertas, los prados de siega y las dehesas boyales. Las dehesas boyales son, en origen, la labranza no se hacía con mulas. Las mulas se empezaron a extender en el siglo XVIII, se hacía con bueyes y vacas. Entonces, las bueyes y vacas de labranza tenían reservado un coto de pasto cerca de los pueblos que eran comunales, que se llamaban dehesas boyales. Y ahí no podían entrar los transhumantes porque eran para los vecinos, ¿vale? Bueno, a partir del siglo XVI se empiezan a delimitar lo que se llaman las cañadas cerradas, que son trazados fijos y amojonadas. Aún se ven en Albacete bastantes mojones de los antiguos de la Mesta, de estos mojones que llevan ahí siglos. 2 veces al año la Mesta se reunía para hacer un concejo de primavera y otro de otoño. Esto es de los archivos de la Mesta. Ahí se hacían los cargos, se ponían los apeos que había que hacer, la revisión de las veredas, los nuevos hermanos. Esto está todo digitalizado. Y una cosa curiosa es que la Mesta prohibía en algunos pueblos, sobre todo los de invernada, hacer rey pájaro. Hacer rey pájaro era una costumbre medieval que lo que consistía, se nombraba un rey pájaro en Navidades, y ese rey pájaro se nombraba a su corte y tenía licencia para a lo mejor saltar un corral, llevarse un cordero, llevarse un pollo. Bueno, estaba como que se le consentía toda una serie de cosas, y entonces la Mesta prohibía. Hay un documento que además de aquí de Albacete también, que dice los pueblos a los que se les prohíbe hacer rey pájaro para evitar eso, ¿no? Y esa costumbre se mantiene, por ejemplo, en Biar, en Alicante, siguen nombrando rey pájaro, que es una cosa medieval y era bastante más extendida que está ahora. No sé si vendrá eso cuando dicen de vaya pájaro, o si, por ahí, si tendrá relación, ¿no?, lo del rey pájaro. Bueno, este es un mojón que está aquí pegando a Romica. A Romica es un mojón antiguo de la Mesta, con las marcas para tender las sogas. Los mojones antiguos de la Mesta están en el eje de las veredas. Llevan varios siglos ahí, porque la Mesta se abolió en 1836, o sea que estos están ahí bastante, ¿no? La transhumancia también se ve mucho en la toponimia, pues todos los sitios que se llaman, en términos generales, una vía pecuaria aquí le llaman una vereda. Una vereda. Vereda es cualquier vía pecuaria, ¿no? O, por ejemplo, esto es en la Sierra de Chinchilla, hay contaderos. Contaderos que son sitios estrechos por donde pasaba el ganado y se podían contar los animales. En Chinchilla hay un contadero también muy cerquita de Chinchilla que se juntan ahí 2 cañadas reales, ¿vale? Bueno, cuando se fue un poco la Mesta, fue decayendo, pues sobre todo la Mesta fue decayendo con la entrada de los Borbones. Los Borbones y la Ilustración apostaron firmemente a favor de la agricultura en contra de la ganadería. Y entonces, nada más entrar los Borbones, empezaron a regalar rebaños de merinas a otros. Salió un rebaño muy importante a Francia, que se estableció en un sitio que se llama Rambouillet, y a partir de ahí, el rebaño de Rambouillet, que son merinas españolas que se llevaron a Francia, pues a partir de ahí se perdió el monopolio de la lana merina, ¿vale? Luego se creó la cédula de 1796, que era la supresión del cargo de alcaldes entregadores, que eran los responsables de las cañadas, y finalmente en 1836 se suprimió la Mesta. Pero que se suprimiera la Mesta no quiere decir que cesara la transhumancia. O sea, se suprimió la Mesta como institución, como gremio ganadero, pero la transhumancia ha seguido hasta la actualidad, ¿vale? Bueno, y también es muy curioso esto, es muy curioso también en los archivos de la Mesta, durante los años de la Guerra de Independencia con los franceses, no hubo concejos de la Mesta durante 4 o 5 años. Y entonces el primer concejo que hubo después de la Guerra de Independencia, Fernando VII,
fue al Concejo de la Mesta a que le contaran cómo había quedado la cabaña real después de la guerra. Y lo que le comentan el presidente de la Mesta, que eso está en esos actas de los concejos, dice que en la guerra de independencia se perdieron 2/3 partes de la cabaña ganadera española. O sea, si había 7 millones de ovejas, 2/3 partes se perdieron en la guerra. O sea, que serían pues varios millones, ¿no? Y si antes de la guerra de independencia ya se llevaron algunos rebaños, en la guerra de independencia se llevaron miles de ovejas a Francia y a Inglaterra por las veredas. Y de hecho ya saben que algunas de esas veredas es la comunicación antigua de España con Francia. Y como se llama Francia, era la Galia, esas veredas se llaman las veredas galianas. Las veredas galianas son las veredas que van hacia Francia, hacia la Galia. Y por ahí se llevaron miles de ovejas. Y los ingleses las embarcaron en barcos en Santander, rebaños enteros de merinas, y luego se las llevaron a Australia y por ahí. Que Australia tiene ahora no sé cuántos millones de ovejas merinas, ¿vale? Entonces en la guerra hubo ya un saqueo total de la oveja merina, se la llevaron ya a montones y ahí se perdió el monopolio, ¿no? Se perdió el monopolio. Bueno, después de la desaparición de la Mesta era la responsable de toda la red de vías pecuarias. Eso pasó al Estado, digamos, la red de vías pecuarias, y con las autonomías pasó a las autonomías. O sea que ahora mismo la red de vías pecuarias, que era la responsable de la Mesta, es de responsabilidad autonómica. Entonces hay una serie de vías que por orden de importancia son Cañada Real, Cordel, Vereda y Colada. Y luego hay puertos reales, corrales, majadas, descansaderos, abrevaderos y tal. Esto, por ejemplo, son un descansadero que hay en el Bonillo, que es un descansadero de la Cañada Real de los Serranos. Los corrales antiguos son redondos, los corrales se hacían redondos por el tema de los ataques de los lobos. Si los corrales que son rectangulares, las ovejas se amontonan en una esquina y hay más mortandad por aplastamiento que por el ataque de los lobos. Pues las ovejas tienen un sistema de defensa natural cuando se sienten amenazadas, que hacen una cosa que se llama la rueda, y es que empiezan a correr en redondo. Entonces los corrales redondos se defendían mejor, y este tiene un contadero. Es un sitio bastante curioso, ¿vale? Bueno, entonces todo este patrimonio que viene de aquellas historias, de aquellos bisontes que iban para arriba y para abajo y todo aquello, ¿no? Ahora mismo depende de la autonomía. Aunque legalmente es un bien demanial, o sea, es un patrimonio público, igual que las playas y todo esto, ¿no? Bueno, hay varios tipos de vías pecuarias. La más ancha es la Cañada Real, que también le llaman vereda real, hasta 75 metros. Luego el Cordel, la vereda y la Colada, ¿no? Esto, por ejemplo, hay una asociación muy activa en este tema que se llama Trashumancia y Naturaleza, que es la asociación que todos los años lleva el rebaño de ovejas a la Puerta del Sol de Madrid, ¿vale? Esta asociación la puso en marcha una persona muy implicada en la conservación de la naturaleza que se llamaba Suso Garzón. Puso en marcha esta asociación, ¿no? Tienen un rebaño que es de la asociación, ese rebaño es de la asociación, ¿vale? Igual que en algunos sitios se están haciendo rebaños municipales. Hay ayuntamientos que están creando rebaños municipales para mantener un poco las funciones ambientales de la ganadería. O sea, es que la hierba no crezca mucho, que aprovechan los pastos, que los chavales de los colegios vean cómo es una oveja, que este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso se está haciendo ahora mismo en algunos sitios, ¿no? Bueno, a nivel español, la red, esta es la Red Nacional de Vías Pecuarias, está integrada también la de la Corona de Aragón, claro, es aproximadamente el 1% del territorio español es de la red de vías pecuarias, el 1%, ¿vale? Hay muy pocas comunidades autónomas que no tengan, Galicia prácticamente no tiene, Cataluña muy poquito, las Baleares tampoco, pero por ejemplo Andalucía es una red enorme, Madrid también tiene una red muy amplia, Castilla-La Mancha también, ¿vale? En Castilla-La Mancha tenemos aproximadamente unas 56.000 hectáreas.
Lo que pasa es que esto es las vías pecuarias que están clasificadas. Clasificadas quiere decir que están reconocidas legalmente su existencia. Pero se calcula que aproximadamente un 20% de la red de vías pecuarias en Castilla-La Mancha está sin clasificar. O sea que no está todo clasificado, ¿no? Hay una parte sin clasificar. Claro, esto es, por ejemplo, si les interesa el tema, si entran en internet y ponen visor vías pecuarias Castilla-La Mancha y sale este mapa. Este es el visor de vías pecuarias, es las vías pecuarias que están clasificadas. Claro, aquí, por ejemplo, se ve ahí en medio, no sé si lo ven, una cañada real, un trozo de unos kilómetros que se interrumpe. ¿Eso por qué? Porque solo está clasificado ese trozo. Porque las clasificaciones se hacen por términos municipales. Entonces, aún hay términos municipales de Castilla-La Mancha que están sin clasificar. No se ha establecido legalmente que vías pecuarias cruzan ese término. Entonces, se nos presenta que hay tramos que se cortan de repente, ¿no? Que se cortan por aquí, que se cortan por allá, ¿vale? O sea, porque hay una clasificación que está incompleta. No todas las comunidades autónomas tienen visores de vías pecuarias. Lo tiene también la Comunidad Valenciana, también. Pero, bueno, en Albacete está el mapa ahí, no sé si lo verán muy bien, pero bueno. Y aquí, por ejemplo, se ve que muchas vías pecuarias, esta es la Cañada Real de la Mancha-Murcia, muchas se usaban como límite de términos municipales, porque son infraestructuras lineales muy establecidas. O sea, es una cosa que de muy antiguo se sabe. O esta, por ejemplo, la Cañada Real es el límite de la provincia de Albacete y Valencia. ¿Vale? O sea, esto es Alpera, el límite lo marca la Cañada Real, porque es algo como que está muy establecido desde antiguo. En Higueruela pasa muy cerquita del yacimiento de la Graja, de la alquería esta andalusí que hay por ahí, ¿no? Bueno, luego a partir de... se han hecho amojonamientos posteriores, digamos que el proceso es primero la clasificación, que es el procedimiento administrativo que reconoce legalmente la existencia de una vía pecuaria. El siguiente paso es el deslinde, que es el establecimiento de los límites legales de por dónde va esa vía pecuaria, y luego está el amojonamiento. El amojonamiento es, se ponen estos mojones, que pone por un lado VP, que es vía pecuaria, y detrás pone el escudo de Castilla-La Mancha, ¿vale? Esta, por ejemplo, está en la Sierra de Cuenca. En la Sierra de Cuenca muchas cañadas cruzan montes públicos, y entonces no son sitios... No hay muchos problemas en la Sierra de Cuenca con las cañadas reales porque atraviesan montes públicos. Claro, en las zonas agrícolas nos encontramos a veces esto. Esto se amojonó después de que los agricultores ocuparon la cañada. O sea, por ejemplo, si hay una cañada que está en uso trashumante, los trashumantes llevan una cadena que tiene las 90 varas, los 75 metros de anchura, y todo lo que esté en esa medida, los animales se lo pueden comer. O sea, si hay, por ejemplo, alguien ha sembrado en una vereda, pasan las ovejas, si está dentro de la vereda, se puede comer. Porque es Pero claro, en las zonas agrícolas, pues los agricultores, no todos, porque vamos a ver, si yo voy con mi coche y me salto un semáforo en rojo y me multa la Guardia Civil, eso no quiere decir que la Guardia Civil esté contra los conductores, ¿no? Pero si un agricultor se pone a labrar algo que no es de su propiedad y le dicen un toque y dice, mira, esto no lo puede labrar, no quiere decir que se esté contra los agricultores. O sea, quiere decir que esto al final es un dominio público y no puede ser que el colindante se vaya ahí un poco apropiando a todo, ¿no? O sea, no quiere decir que se esté contra los agricultores, pero se va consintiendo, ¿vale? Entonces esto aquí en Albacete nos lo encontramos bastante, Estos son unas señales que marcan los trazados. Esta es otra cañada real que ahora mismo estaba prohibido cazar, pero el gobierno de Castilla-La Mancha aprobó una disposición que se permitía cazar en caminos públicos y vías pecuarias, que eso lo han recurrido al Tribunal Constitucional porque la ley nacional prohíbe cazar en las vías pecuarias.
pero tampoco se entiende mucho porque el 85% de la superficie de Castilla-La Mancha es coto de caza. Se puede cazar en el 85%. Y el 1% que no se podía cazar, ahora se puede cazar. Entonces, no sé, yo no lo termino de entender, pero bueno. Eso está ahora un recurso para ver si se puede quitar, ¿no? En Albacete tenemos también, Albacete es un nudo de vías pecuarias. Esto es un artículo que hizo en la Tribuna de Albacete Javier Carmona y Pastor, Tribuna de Albacete, 27 de diciembre de 2014. Un artículo sobre las vías pecuarias de Albacete. Tenemos el cordel del Camino Ancho, que es el camino que va por la orilla del cementerio, que va a Albacete, ¿vale? La Cañada Real del Villar de Pozo Rubio, que es un tramo de la ruta trashumante de Cuenca a Cartagena. La vereda de la Torrecica, que los pastores le llamaban la vereda de Carcelén, pero que se corta en la Felipa, porque está sin clasificar de la Felipa para allá, pero le llamaban la vereda de Carcelén, va hasta Carcelén, ¿no? Y luego tenemos dos muy interesantes, que es el cordel de Balazote y el cordel de Lezuza, el 6 y el 7. Estos dos cordeles es el camino natural para traer los ganados del campo de Montiel y de la Sierra del Alcaraz a la feria de Albacete. Porque la feria de Albacete era un descansadero y abrevadero de la Mesta, ¿vale? Donde está la feria, donde está la fiesta del árbol, había un manantial que se llamaba el Ojo del Aspa, un poquito más para allá una laguna que se llamaba la Olla de Don Juan, y toda la feria era el descansadero. Y ahí se hizo la feria porque se hizo la feria ganadera, donde iban ya los ganados desde siempre, que era ahí, ¿no? El cordel de Balazote y el cordel de Lezuza confluyen en la feria de Albacete, ¿vale? Y luego tenemos este cordel, que es el de la Jineta Chinchilla. La Jineta también es un nudo de vías pecuarias justo con un abrevadero en el centro. La Balsilla de la Jineta era un abrevadero de la vía. Muchas poblaciones de Albacete surgen al lado de las vías pecuarias, ¿vale? Bueno, aquí lo tienen en el mapa, en Albacete lo mismo, los mapas, la Jineta son 4 vías pecuarias, la que viene por Acequión, todo esto. Bueno, aquí por ejemplo, este es el mapa histórico de Albacete de 1890. Un punto de agua muy importante para Albacete, los Ojos de San Jorge. Cuando Albacete se independizó de Chinchilla, Chinchilla no le dio los Ojos de San Jorge, porque había un molino y era un punto de agua. Luego después ya dijeron, bueno, va. Entonces todos estos cordeles van por puntos de agua, y este es el cordel de Lezuza, que este era por donde le traían a mi abuelo los corderos del Bonillo andando hasta Albacete. Los traían por ahí. Los pastores traían andando los corderos por el cordel de Lezuza, ¿por qué tienen esas anchuras en las vías pecuarias? Porque es para que los animales vayan pastando mientras se desplazan. Se tienen que ir comiendo, ¿no? Bueno, esto es una fotografía aérea del vuelo americano. Esto está en internet, está todo digitalizado, ¿eh? El vuelo americano, una foto del 5 de septiembre de 1956. Entran a internet, ponen fototeca y se ve los Ojos de San Jorge, el cordel de Lezuza, por donde pasa perfectamente, ¿no? Esto, cualquier foto del 56 se ven todos estos. Bueno, esto es ahora. Entonces, ahora el cordel han hecho un pivo en medio, los mojones están aquí en medio y es totalmente intransitable. O sea, si yo quiero ir haciendo una ruta de senderismo por el cordel de Lezuza, como esté el pivo en marcha, me tengo que ir con un bañador por aquí, ¿vale? O sea, esto tenemos toda la documentación, todas las pruebas de que por aquí va el cordel, o sea, ¿no? Pues esto tenemos bastante. Bueno, luego hay una parte en Albacete ya entra para el lado de la fiesta del árbol, entra el cordel, ¿vale? Pero bueno, de estos casos hay bastantes. Aquí se ve el cordel de Balazote y el cordel de Lezuza que se juntan en la feria de Albacete, ¿vale? Bueno, esto es un trabajo muy bueno de la UCLM, de Vicente Cañadas, que se llama Las vías pecuarias del municipio de Albacete.
Esto también, si entran en internet, es un trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre las vías pecuarias. Estos son las vías pecuarias del término municipal de Albacete. La Cañada Real de Albacete está ocupada el 46%, el Cordel del Camino Ancho el 81%, la Cañada Real de la Geneta Andalucía está ocupada al 96%, o sea, queda el 4%, al 86, 85, 92, 38, 86, 65. El resto, hasta el 100%, están ocupadas. Y esto es de la Universidad de Castilla-La Mancha, o sea, esto es que no es ningún invento de nada, es un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Claro, si tenemos ocupado el 96% de la Cañada Real de la Geneta Andalucía, la que mejor está el 38% ocupado, o sea, que quedan 62%, pero esta queda un 4%, ¿vale? Claro, a veces no ocurre que sí que encontramos, por ejemplo, esta es una cañada real que está con 60-75 metros en Campillo y se ve pues la anchura que tiene rodeado de los cultivos. Bueno, aquí los agricultores tradicionalmente han respetado el dominio público. No se han metido a ninguno y ya está, ¿vale? Aquí ha pasado. Y esta, por ejemplo, es en Higueruela. Esta es la Cañada Real en Higueruela, enfrente de la Fuente del Cuerno. Y esta es en Barrás, la Cañada Real de la Mancha Murcia, que es un camino que coge un coche. O sea, 3 metros 72 faltan de Cañada Real, ¿vale? Y este de aquí, de los almendros, este hombre se ha cortado y ha dicho, bueno, yo no me voy a meter los almendros en la vereda, pero este los ha metido totalmente, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, si un agricultor dice, bueno, es que como no pasa nada, pues yo, pum, lo meto, pero al final hay gente que sí que es respetuosa y no se mete, y otros que sí, claro, porque tampoco, si no pasa nada, claro, si todos nos saltáramos los semáforos en rojo, pues no habría ningún problema, claro. Bueno, de eso en la red de vías pecuarias hay un problema evidente de voluntad política, de defender este bien que es público, evidentemente, ¿no? ¿Y qué queda de la transhumancia? De la transhumancia se sigue manteniendo algunas transhumancias. Esto, por ejemplo, es el paso de las ovejas por Ruidera. Hay una cañada real que cruza por las lagunas de Ruidera y tal, ¿no? Y en algunos sitios la gente es como una cosa turística, van a verlo y se está intentando, precisamente, como está declarado como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, pero los ganaderos transhumantes no tienen ningún tipo de subvención en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha. O sea, por ejemplo, en Sierra Morena tienen subvenciones, los transhumantes, y en otras comunidades autónomas tienen subvenciones, pero si se declara Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, pues habrá que ayudarles con algo, digo yo, ¿no? Porque ¿sabes? Está muy bien que te declaren Patrimonio Cultural e Inmaterial, pero lo que hace falta es que les ayuden también, ¿no? O sea, hay muchas subvenciones, pues si quieren mantener la transhumancia como un patrimonio cultural e inmaterial que lleva miles de años en un territorio, pues tendrás que ayudar de alguna manera, ¿no? Y esto es el paso de las vacas de Alicia Chico cuando cruzan el Júcar, que esto es un espectáculo. O sea, son vacas bravas, transhumantes, llegan al Picazo, a un sitio que se llama el Puente de San Benito, la ribera de San Benito, y ahí se tiran las vacas al agua, cruzan el Júcar nadando. Bueno, es todo un espectáculo, ¿eh? Es todo un espectáculo. Claro, se ha visto que las cañadas reales que están en uso transhumante se mantienen mucho mejor. El uso las mantiene, ¿no? Y estos animales también desplazan millones de semillas en su recorrido y van estercolando también, ¿no? Todo esto. Bueno, esto es una cañada real en Valladolid, un tramo, que es un poco lo ideal que sería, y lo que le atribuye la legislación a las vías pecuarias, ¿no? Es servir, por ejemplo, en una zona agrícola, como un corredor verde, un corredor de vegetación natural, un sumidero de CO2 para la lucha contra el cambio climático, un refugio para la flora y la fauna, un espacio para deportes al aire libre, cicloturismo, senderismo, interpretación ambiental, plantaciones. Es lo que les atribuye la legislación. O sea, la legislación les atribuye
esta función se atribuye, ¿no? Hay un proyecto muy importante de la Universidad Autónoma de Madrid, un proyecto LIFE, que se llama el proyecto LIFE Cañadas. LIFE Cañadas. También tienen página en Internet, o sea, si entran en Internet no está todo, pero hay muchas cosas. Lo que pasa es que hay que separar la paja del grano, que hay también mucha paja, grano, cizaña y de lo que quieras, ¿vale? Entonces, el LIFE Cañadas tiene materiales didácticos, tiene, por ejemplo, estos son los valores que dice para promoción de las razas autóctonas ganaderas. Las razas autóctonas es un patrimonio también muy interesante, ¿no? La diversidad natural, refugios para la flora y para la fauna, los puntos de agua, el cicloturismo, o sea, hay una serie de valores que se dividen en ambientales, para el medio ambiente, culturales y sociales. Y hay una ruta transhumante franco-italiana que se llama la Ruto, que es un modelo muy interesante porque lo que hace es que a lo largo de la ruta va promocionando los negocios locales. Entonces, si hay un pequeño ganadero que hace un queso artesano de cabra, no sé qué, está metido ahí. Si hay un restaurante en esa tal que hace cocina tradicional, está metido ahí. Si hay un museo ecoturístico de tal, está todo metido ahí. Es una ruta que va por la Provenza, una ruta de transhumante franco-italiana. Y está muy bien la idea, ¿no? Claro, esto es la señalización de la Comunidad de Madrid, que tiene también un patrimonio muy importante de vías pecuarias. Un poco pidiendo un poco que la gente, bueno, conocerlas es conservarlas también, pero tienen estas funciones, ¿no? Corredores biológicos, conexiones con espacios naturales. Esto, por ejemplo, es un sitio muy curioso que está aquí en Santa Marta, muy cerquita aquí de Albacete. Es un abrevadero amurallado con troneras para disparar, que está en la vereda. O sea, esto debe llevar allí siglos, no sé, ¿sabes? Es la losa quemada, se llama, ¿no? La losa quemada. Esto es un descansadero, normalmente, por ejemplo, las veredas, a la gente que le guste las setas, son sitios muy buenos para buscar setas de cardo. O sea, son pastizales. La seta de cardo es una seta que se da muy bien en los pastizales y estos sitios, como este de aquí, pues son sitios muy interesantes. Y luego hay una serie de construcciones que están asociadas a, por ejemplo, en un sitio muy, muy importante para la transhumancia en Ciudad Real es el Valle de Alcudia. En el Valle de Alcudia hay cementerios de pastores transhumantes, porque si se morían allí, claro, era una persona a lo mejor que era de las montañas de León. Claro, y hay una cultura muy curiosa porque en algunos pueblos transhumantes todos los niños nacían en la misma fecha del año. Claro, y si nacía fuera de esa fecha, peligro, claro. Pues todos los pastores volvían de la transhumancia con ganas de dormir en su cama, claro, porque dormían ahí en el campo. Entonces hay todo un patrimonio cultural, un plato, por ejemplo, asociado a las veredas y a los pastores son los gazpachos manchegos. Los gazpachos manchegos es un plato asociado a la Cañada Real conquense, porque en Toledo y Ciudad Real ya saben que no se hacen. Se hacen a lo largo de todo el recorrido de la Cañada Real conquense porque son los galeanos, son la comida que se hacía en las galeanas por parte de los pastores, ¿vale? O sea, hay una serie de intercambios culturales, de conexiones, matrimonios mixtos, pues eso, te encuentras a la mujer en la Sierra de Albarracín, una mujer de un pueblo de Sierra Morena, que claro, bajó el pastorcillo allí y allí pues nada. Como no había móviles, tenían tiempo libre para hablar, claro, podía hablar la gente, ¿vale? Bueno, esto por ejemplo se hace en plantaciones, esto de Manzanares, una plantación en la Cañada Real Soriana. Esto es en Villarrobledo, que hicimos una cadena humana en lo que era el ancho de la Cañada Real, ¿no? Entonces una fuente para empleo verde, porque al final es un recurso público, para actividad de educación ambiental, para senderismo son ideales porque son espacios públicos. Por ejemplo, hay zonas de Castilla-La Mancha, sobre todo Sierra Morena, Monte de Toledo, que casi todas las zonas naturales son fincas valladas, y entonces solo te quedan las cañadas reales para andar. Bueno, ¿qué recursos hay para conocer esto? Pues tenemos muchísimo. Hay un inventario público disponible online de la red de vías pecuarias en Castilla-La Mancha.
Tenemos el visor de vías pecuarias de Castilla-La Mancha, que pinchamos en una vía pecuaria, por ejemplo, pinchamos aquí y nos dice la denominación, la anchura, el recorrido, todo, ¿no? Luego tenemos la legislación, hay una ley nacional, hay una legislación autonómica. La legislación dice que es un bien demanial. Los bienes demaniales no se pueden vender, ni embargar, ni prescriben nunca su propiedad. O sea, son, por ejemplo, al mismo nivel legal que las playas, que los montes públicos y que los márgenes de los ríos, ¿vale? Y los fines que atribuye la legislación en Castilla-La Mancha es restituir la continuidad de los itinerarios de las vías pecuarias afectadas por obras de infraestructuras públicas, potenciar el desarrollo de procesos ecológicos para conservación y defensa de la diversidad, fomentar los valores sociales, económicos, ambientales, recreativos y científicos. ¿Vale? O sea, es un recurso público. ¿Vale? ¿Qué problema tenemos? Pues, por ejemplo, en Castilla-La Mancha están deslindadas solo el 22% y solo el 6% inscritas en el registro de la propiedad. ¿Vale? Esto es aquí. Esta foto está hecha desde la AB20, esta que rodea Albacete por fuera, por el jardín botánico que viene por ahí. Es el cordel de Chinchilla, que está mojonado. Está mojonado. Pues queda solamente el camino. Este es el dominio público, que el colindante, pues, pero este, por ejemplo, podría ser un espacio para jardinar, para plantaciones, para lo que fuera, ¿no? Bueno. En la cercanía de algunos pueblos es el sitio mejor de tirar el escombro. Claro, porque ¿para qué vas a ir al punto limpio? ¿Para qué vas a ir al punto limpio? Si está. Entonces las veredas son los sitios de tirar las piedras, los escombros, las ruedas de los coches, todas estas cosas, colchones, sofás. Los sofás pasan de moda muy pronto. Entonces, claro, pues lo dejas por ahí. O sea, esto se ve sobre todo en sitios cerca de las poblaciones. Son vertederos ilegales. En algunas zonas incluso, por ejemplo, algunas fincas las vayan dentro de su propiedad, que esto sí que yo no puedo entender, porque yo sí, por ejemplo, es la idea de que lo público no es que sea de todo, es que lo público no es de nadie. Y entonces si yo sí tengo una finca, que en tu finca puedes vallarla y puedes vallarla perfectamente, pero no vayas un bancal de otro dentro, pero si es público sí. O sea, entonces eso ocurre a veces en algunas. Por ejemplo, tienen un problema en este pueblo, en el Hoyo de Mestanza, porque solo tiene una vía de acceso al pueblo y la otra vía de posible evacuación es una cañada, un cordel. Y si hay un incendio forestal, no tienen otra escapatoria más que si se abre este cordel, pero bueno. Y luego tenemos, por ejemplo, en Madrid, tienen mucho problema con los asentamientos ilegales, que en Castilla-La Mancha prácticamente es minoritario. En Castilla-La Mancha hay algunos polígonos industriales que ocupan una parte de algunas construcciones ilegales, pero no tenemos el problema que tiene Madrid, que tienen miles y miles de personas asentadas en la Cañada Real. Eso aquí aquí en Castilla-La Mancha no se da. Aquí tenemos más el problema, por ejemplo, de las construcciones son más difíciles, pero las ocupaciones por los colindantes es lo más importante en zonas agrícolas. ¿Vale? Luego en bibliografía, pues este es un clásico, que es un estudio de los años 30 de un americano que se llamaba Julius Klein, sobre la mesta. Hay toda una serie de publicaciones. Esta, por ejemplo, si les interesa lo que es en Albacete, esta de Vicente Cañadas, estas se llaman las vías pecuarias en el municipio de Albacete, que está, pues viene muy detallado todo lo que es. Y luego en internet tenemos la Asociación Transhumancia y Naturaleza, los archivos de la Mesta en Pares, que hay ahí miles y miles y miles de documentos de historia de la Mesta, de la Cabaña Real, de los apeos en Albacete, en cualquier sitio, de muchísima información. Y luego el ICONA publicó hace años una serie de cuadernos que se llaman Cuadernos de la Transhumancia, que son muy interesantes, también están hechos por zonas geográficas, hay uno de Alcaraz y Segura, otro de Cuenca, ¿vale? O sea, hay mucha documentación sobre este tema. Todos los años se convoca, desde hace varios, un día de las vías pecuarias y caminos públicos. Esto, por ejemplo, es una actividad que convocó el año pasado el Ayuntamiento de Higueruela. El Ayuntamiento de Higueruela tiene también una cañada real
y preparar una ruta de senderismo por la Cañada Real y después una repoblación, ¿vale? Y nosotros, un grupo de personas, de las que aquí estamos varios, pues hicimos hace varios años una plataforma. ¿Hace cuánto? 2 o 3 años. ¿Cuánto hace de eso? 2 años. 3 o 4 años. 3 o 4 años, es que pasan los años. Bueno, hicimos una plataforma ciudadana, que estamos integrados unas 1000 personas, asociaciones, algunas empresas, ganaderos trashumantes, algunos ayuntamientos, y hacemos todas las semanas un boletín sobre vías pecuarias, informando de actividades, documentación, todo eso. Bueno, yo creo que es un recurso que es, la verdad es que es enorme, es una cosa, yo creo que a la misma Junta le sobrepasa. Pero prácticamente no dedica recursos, porque, por ejemplo, cada provincia de Castilla-La Mancha tiene un técnico de vías pecuarias, una persona solo. O sea, entonces, bueno, pensamos que una de las formas y esta charla yo creo que tiene un poco ese objetivo, es visibilizar este patrimonio, que lo tenemos al lado, de Albacete. A la gente que le interesa el medio ambiente y la naturaleza es un recurso de todos para muchas cosas, y hay que visibilizarlo y darle uso también, ¿no? ¿Vale? No sé si les ha aclarado así un poco un recorrido general, si hay alguna cosa que me he dejado, pero bueno, a quien le interesa el tema, pues ya les digo que tiene mucho recorrido, ¿vale? Así que nada, pues muchísimas gracias por su atención.